Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos para otra oportunidad de poder compartir el alimento diario. Aprovechar esta oportunidad, este momento que Dios nos da para compartir juntos, disfrutar algunos puntos del alimento diario. Estamos compartiendo este tomo de los ministros del Nuevo Pacto, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, el tomo Bástate mi gracia. Gracias al Señor por este alimento diario. Estamos compartiendo la semana 2, cuyo título es Dios me hizo competente. ¡Aleluya! Dios me hizo competente. Ciertamente es muy rico el alimento diario. Hay muchos puntos que podamos ir disfrutando, ¿no es cierto? Es con respecto a nosotros, que Dios nos hizo competente. Él nos dio un ministerio y hoy estamos en el ministerio. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a algo que nos gusta de Dios, ¿no es cierto? A algo que encontramos en la Biblia, por ejemplo, los milagros, las sanidades, la iglesia, distintos temas en la Biblia. Ahora nos podemos gozar y regocijar con respecto a este tema. Dios nos hizo competentes. ¡Aleluya! Esta es una noticia maravillosa, porque para cuántas cosas a veces no damos abasto, para cuántas cosas a veces no damos la calificación adecuada para cumplir con ciertas cosas. Mas Dios nos hizo competentes, el título del alimento diario de esta semana. Dios nos hizo ministros en el único ministerio. Podemos estar contentos con estas definiciones y con este tema que vamos a tocar en esta semana. El día lunes, por ejemplo, el título decía, Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Y hablaba en en Hebreos, vamos a leer, en Hebreos capítulo 3, el primer punto que tocaba en la semana era que nosotros debemos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas? Vamos a tomar como ejemplo al Señor Jesús y a Moisés en esta lectura de Hebreos capítulo 3, versículo 1, 2, 5 y 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¡Aleluya! Eso somos nosotros. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, tomad como ejemplo al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¡Aleluya! Hoy nosotros estamos en la casa de Dios, somos la casa de Dios. Y podemos tomar ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue fiel. Oh Señor Jesús, versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Prestemos atención en esta palabra, porque está dirigida a nosotros. Hoy nosotros somos estos siervos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Podemos tener confianza y gloriarnos en esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo, el cual como hijo es fiel a Dios para con nuestras vidas. Él nos salvó, Él nos redimió y Él es fiel en toda la casa de Dios, la cual somos nosotros. O sea, el primer punto de la semana, permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Y el Señor por su palabra ya nos está mostrando cómo nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas, siendo fiel en la casa de Dios, fiel como su iglesia. Segundo punto, el Señor levanta situaciones en nuestra vida cotidiana. Y en la semana nos enseñó esto, que si nosotros estamos comenzando el camino del Señor, si nosotros somos nuevos en este camino, la palabra del Señor nos animaba a que nosotros oremos, que le pidamos a Dios todas las cosas para nosotros, para nuestra vida, para nuestra experiencia con el Señor. ¿Por qué? Porque a todos los hijos de Dios que son nuevos, que están comenzando en este camino, el Señor no se niega. Él inmediatamente responde y suple todos los pedidos, todas las oraciones de los hermanos. Por eso, querido hermano, querido amigo, si usted está comenzando este camino del Señor,
este camino de ser cristiano, de seguir al Señor y predicar el Evangelio, vivir por Cristo y por la iglesia, usted puede orar con confianza que el Señor inmediatamente le va a responder y lo va a suplir y lo va a capacitar en esta enseñanza. El Espíritu del Dios vivo lo va a capacitar, le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento, le va a llevar a conocerle al Señor. Por otro lado, así como en esta semana hablaba a los hermanos nuevos, así también hablaba a los hermanos de más tiempo en el camino del Señor. Y para los hermanos de más tiempo en el camino del Señor les hablaba que deben renovarse. Nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente por el Espíritu y la vida, por el Espíritu del Dios vivo. Nosotros debemos aprender a despojarnos de la superficialidad, despojarnos de las tradiciones, de las cosas viejas en nuestras vidas. Otro punto es que nosotros debemos tener una visión clara y que gobierne nuestras vidas, una visión clara y gobernante. Dice, este ministerio es único, singular y universal y divino. El ministerio que nosotros tenemos es único, no hay otro ministerio y nosotros somos parte de él. No es cualquier ministerio. Vamos a compartir varios versículos en el cual va a señalar este ministerio, el ministerio, señalando que este ministerio es único. Como en 2 de Corintios capítulo 4, vamos a leer versículo 1, ahí dice Pablo, este ministerio. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el apóstol Pablo lo dice, 2 de Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Gracias al Señor que en este ministerio no vamos a desmayar. En el ministerio del Espíritu y de la vida, nosotros disfrutando del Espíritu y de la vida, no vamos a desmayar porque Dios nos hizo competente por el Espíritu y la vida. Pasamos al día martes. El día martes, el título, Hechos competentes para la obra del único ministerio. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El Señor quiere que nosotros mantengamos buen testimonio y que no busquemos nunca beneficio propio y que cuidemos nuestro ministerio, cuidemos nuestro testimonio. Cuidando nuestro testimonio, vamos a cuidar nuestro ministerio. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, es un pasaje maravilloso. Habla ciertamente de una puerta estrecha y de un camino angosto, de un camino apretado, de un camino donde uno no puede andar a las anchas. Y este es el camino en el cual nosotros hoy estamos. Tenemos una puerta estrecha y un camino muy angosto. Mas gracias a Dios estamos recibiendo esta visión gobernante en nuestras vidas, que nos da la seguridad que nosotros no vamos a desmayar. Nos da la seguridad de que nosotros somos competentes. Gracias al Señor. Otro pasaje en el cual habla de este ministerio, en esta semana, Hechos capítulo 1, versículo 17 y vamos a ir rápidamente. Hechos, libro de los Hechos capítulo 1. Ahí está la historia cuando la primera iglesia, hablaban de elegir un sucesor para Judas. Judas, uno de los apóstoles que había traicionado al Señor, ya no estaba con ellos. Entonces ellos tuvieron comunión para elegir un sucesor para Judas, ¿no es cierto? Y acá leemos en el capítulo 1, el versículo 17 y 25. El 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Se está refiriendo a Judas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la referencia? Lo que nosotros queremos recalcar. Este ministerio es un ministerio único, el único ministerio. Versículo 25.
para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles en este ministerio. Para que nosotros tengamos una visión gobernante, tenemos una claridad tremenda en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra tiene como fin únicamente la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es hecho en el único ministerio, en el ministerio. Ahora vamos a leer dos pasajes que tienen esta definición. El ministerio, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora leemos Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mas hay otro, permítame, a ver si lo encontramos. No, sí, es ese mismo, Segunda de Timoteo 4:11. Habla del ministerio que es único y singular. El ministerio solo tiene sentido cuando existe un pueblo de Dios para conducir. Es importante que prestemos atención en estas definiciones que vamos a compartir del día martes, estas definiciones que vamos a compartir ahora. Prestemos atención, hermano. El ministerio solo tiene sentido cuando existe un pueblo de Dios para conducir. Vemos que Adán tenía una relación personal con Dios. En la Biblia no se menciona que él tuviera un ministerio. Lo mismo ocurrió con Abel, con Enos, con Enoc, con Noé e incluso con Abraham. Incluso con Abraham no hay mención de un ministerio en la época de ellos. Otro punto. Cuando Jacob descendió a Egipto, él dice que descendieron en número de 70 personas. Pero después el pueblo creció y fueron esclavizados por el faraón y por Egipto. Entonces clamaron a Dios y Dios necesitó preparar una persona para sacar al pueblo de Egipto. Entonces, en el ministerio del Antiguo Testamento surgió Moisés. Moisés fue preparado por Dios. Tuvo una etapa de 40 años que vivió como príncipe de Egipto, criado en la mejor educación de la época, los primeros 40 años, hasta que él tuvo que huir al desierto. Después en el desierto, él tuvo otra experiencia de perder sus facultades naturales, toda su preparación. Él ya no podía apoyarse en su preparación, él ya no podía apoyarse en su condición, en su propia fuerza, en su propia capacidad. Él aprendió a apoyarse enteramente en el Señor. Dios se había hecho de un líder. ¿Por qué? Porque había un pueblo para ser conducido y para ser cuidado. Hermanos, prestemos atención en esta definición que se dio el día martes. El ministerio es una comisión, una incumbencia, una misión que un grupo de personas recibe de Dios para conducir a su pueblo desde un punto de partida a un punto de destino. Gracias al Señor que hoy nosotros estamos en un ministerio y podemos llevar a muchas personas desde un punto de partida, conocer a Cristo, que se conviertan al Señor y caminar
acompañar a esta persona ya en las pruebas de fe, en distintas circunstancias, en distintas situaciones, a servir, a disfrutar a Dios, a servir a Dios hasta el reino. Esa es nuestra meta, el reino. Aleluya. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Oh Señor Jesús, el día miércoles, la formación de un ministro del nuevo pacto. Hoy nosotros somos bienaventurados por estar en la iglesia. Hermanos, este es otro punto que debe regocijar nuestras vidas. Estamos en la iglesia, tenemos la iglesia. De ninguna manera yo tengo que dejar de lado la iglesia, porque nosotros somos bienaventurados por estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, sirviendo en la iglesia, viviendo la vida de la iglesia, disfrutando, siendo uno con los hermanos y comprometido con los hermanos, yo estoy siendo formado como ministro del nuevo pacto. Dios está trabajando en nuestras vidas, en la iglesia, en el vivir de la iglesia, en el día a día, siendo uno con los hermanos. ¿Y qué punto tenemos que tener en cuenta en esta formación de un ministro del nuevo pacto? En el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo, aprovechar hoy. Hay un pasaje en la Biblia que es muy hermoso en Isaías 55. Leemos Isaías 55. Versículo 6. Dice: buscad a Dios mientras pueda ser aliado, llamadle en tanto está cercano. Buscad a Dios mientras puede ser aliado, llamadle en tanto está cercano. Hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo que Dios eligió para nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, que estamos hoy en el Señor. Nosotros debemos aceptar que este es el tiempo de Dios hoy para nuestras vidas. Aprovechemos bien el tiempo. Debemos ser orientados por Dios mismo en este tiempo. Debemos ser direccionados por Dios mismo en este tiempo. Debemos ganar de la presencia de Dios. Debemos ganar de las enseñanzas de Dios. Debemos ganar experiencias con el Señor, con el Dios vivo y verdadero. Y pasamos al día jueves. El ministro del nuevo pacto necesita ser fiel. Esto se repite un poco al comienzo, ¿no es cierto? Como fue el Señor Jesús y Moisés, ser fiel en la casa de Dios. Debemos considerar siempre al Señor Jesús y servir. Este es el primer punto que se tocó este día. El día jueves va muy junto con el día viernes. El día viernes llamado para ser participantes de Dios. Hoy nosotros somos participantes de Dios y no nos detenemos de participar de Dios por medio de disfrutar a Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo. Por medio de vivir en la iglesia, disfrutar en la iglesia, comprometernos con la iglesia. Nosotros somos participantes de Dios. Y para recibir un ministerio, nosotros tenemos que decir no a la incredulidad. Hermanos, si nosotros estamos experimentando algún punto en el cual somos incrédulos, a todos nos pasa, no se escandalice, a todos nos va a pasar, que en algún punto nos va a costar creer, mas hay una sanidad para esta incredulidad y es que nosotros tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es la sanidad para toda incredulidad. Un arrepentimiento que vaya con confesión delante del Señor. Ir delante del Señor y arrepentirnos, decirle: Señor, yo tengo esta incredulidad en mi vida. Ven a sanarme, Señor, porque yo quiero recibir un ministerio. Y para recibir un ministerio, el día viernes nos enseñaba que nosotros debemos tener un corazón que crea en el Señor. Yo necesito que mi corazón crea en el Señor, que mi corazón esté latiendo por el Señor. Segundo punto, tener un corazón que sea sensible al Señor, no insensible, no que se aparte, no frío, no que quede independiente, no que se enoje por cualquier cosa y se aparte, no, un corazón sensible, un corazón que se arrepienta rápido, un corazón que se vuelva al Señor rápido, un corazón que no lo deje de lado. Y por el tercer punto,
aceptar que Jesús es nuestra realidad para todas las cosas. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Mi camino de vida es Cristo Jesús. Él es la realidad, Él es la vida. El día sábado, el ministerio del nuevo pacto hace la voluntad del Padre y sirve en el reposo. Hoy nosotros hacemos la voluntad del Padre porque somos, primer punto, participantes de Cristo. Segundo punto, ejercitamos la fe creyendo en la palabra profética. Nosotros creemos en la palabra profética y vivimos por ella y somos direccionados por ella. Tercer punto, oramos constantemente para tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, para ganar fe, para ganar fuego, que en nuestro interior estén quemando por las cosas de Dios y que en nuestro corazón estemos ganando conocimiento del Señor. Nosotros oramos al Señor. Repetimos los 3 puntos, ¿no es cierto? Somos participantes de Cristo, ejercitamos la fe creyendo en la palabra de Dios. Y tercer punto, oramos constantemente para tener un corazón adecuado y libre de toda incredulidad. Por otro lado, hermanos, para ir terminando, el alimento diario nos hablaba de servir en reposo. Este servicio en reposo es una experiencia muy hermosa que nosotros vamos a tener, principalmente cuando nosotros nos entregamos al Señor de lleno. Y nos entregamos todos los días al Señor. Nos entregamos cada día, cada tarde, que nuestra vida esté entregada a Dios para ser fiel al Señor, para experimentar al Señor, para conocer al Señor, para servir al Señor, para ganar ministerio del Señor. Uno de los versículos que a mí me ayudó a entender lo que es servir en reposo al Señor, porque nuestra vida es para servir. Nosotros no podemos dejar más de servir. En todo momento tenemos que servir. No tiene que desaparecer de nuestro interior, de nuestro deseo, de nuestro sentimiento, el querer servir a Dios, el pretender servir a Dios, anhelar servir a Dios y participar en el servicio a Dios, anhelar recibir ministerio de Dios. Entonces, servir en reposo. Hay un pasaje precioso en la Biblia que está en Mateo capítulo 11. Leemos juntos. Mateo capítulo 11. Versículo 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, dice el Señor. Hermanos, ¿quién no está cargado y trabajado en este tiempo? Este es un tiempo difícil que nos ha tocado, mas debemos alegrarnos que Dios nos eligió. Debemos alegrarnos que Dios nos dio un ministerio. Debemos alegrarnos que somos parte del ministerio. Hoy tenemos la iglesia, tenemos los hermanos, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, que es nuestra garantía. Mas no dejemos de volvernos al Señor. No nos sorprendamos por las situaciones. No nos agobiemos por lo que a veces pensemos, por lo que a veces pasa en nuestros sentimientos. No nos sintamos derrotados, no nos sintamos que vamos a morir, no nos sintamos, hermanos, van a pasar muchas cosas por nuestras vidas, pero volvámonos al Señor rápidamente, vayamos al Señor. Él dice, venid a mí todos, y llevemos al Señor todas las cosas que nos pasan, todos los temores, todas las angustias, toda situación, llevémosla al Señor. Porque Él lo dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Nuestro descanso está en el Señor. Por eso servir en descanso es servir en el Espíritu. Saliendo de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, apoyarnos en el Señor siempre, servir en el Espíritu. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Seamos mansos, hermanos, buscando al Señor, aceptando lo que Él nos ofrece, aceptando lo que Él nos dio, aceptando en lo que Él nos hizo partícipe. Y no pretendamos ser independientes, fríos, apartándonos de la iglesia, apartándonos del Señor.
Y termina, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque el Señor era manso y humilde, Él tenía fe y era obediente, y Él en todo momento quería hacer la voluntad del Padre. Y para terminar, el día domingo, cumplir por completo el ministerio que el Señor nos confió. Ahí había un versículo que le habla Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, donde le dice Pablo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelismo, o sea, predica el evangelio, cumple tu ministerio. Aleluya, hermano, gracias al Señor, porque el Señor es muy rico con nosotros. Él nos eligió, nos salvó, nos dio la vida eterna y hoy nos dio un ministerio, ser partícipe en la edificación de la iglesia, ayudar a los hermanos, ayudar a la iglesia, cuidar a los hermanos, cuidar la iglesia y ser uno con el Señor y con los hermanos. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga mucho, que podamos seguir disfrutando el alimento diario, no conformarnos con leernos una sola vez en el día, sino que varias veces podamos leerlo y compartirlo con otros miembros de nuestra familia y nunca negarnos a compartir muchas veces el alimento diario. Gracias al Señor. Hasta la próxima, queridos hermanos, queridos amigos. Amén.